Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Esta es la primera parte. Dedicación del templo. La dedicación del templo que hizo Salomón. Dice desde el versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Bueno, Salomón hizo esta convocatoria para lo que sería uno de los acontecimientos más relevantes, más importantes para el pueblo de Israel, la dedicación del templo. Este acontecimiento fue preparado pues nada menos que con el traslado del arca de la alianza a la ciudad de David. Esto es muy importante porque recordemos que el arca es el instrumento el instrumento más importante del tabernáculo, en donde se manifestaba la presencia del Señor. Una vez más que se identifica, vemos aquí en el pasaje, a este mes séptimo, con este nombre de Etanim, y este nombre no es hebreo, es de origen cananeo, y se está identificando al mes séptimo. Bueno, para ti y para mí que guardamos las fiestas bíblicas, pues entendemos que esto representa algo muy importante, porque se conmemoran 3 fiestas bíblicas en el mes séptimo, en el año bíblico. El mes séptimo tiene que ver con un mes en el que 3 fiestas bíblicas, 3 citas bíblicas se conmemoran. ¿Cuáles son estas fiestas? La primera es Yom Teruah. Yom Teruah, o el día del toquito, el día en que se hace sonar el shofar. Y que, bueno, hemos tenido estudios relacionados con estas fiestas. Así es de que si tú nos acompañas en este estudio y no has tenido la oportunidad de entender los simbolismos y el significado de estas fiestas, pues bueno, ahí tenemos en las plataformas publicadas ya los estudios relacionados con las fiestas bíblicas, las 7 fiestas bíblicas anuales que empiezan con la Pascua, o Pesaj en el nombre hebreo. Y la primera fiesta, yo les decía, Yom Teruah. La segunda es Yom Kippur, o Día de Perdón. Y la tercera, la fiesta de Sukkot, o Tabernáculos. Y esta vemos que se hace referencia a la fiesta solemne. Y de acuerdo a esta descripción de solemne, tiene que ver con algo bien interesante que nos describe la propia escritura. Y bueno, entendemos que Salomón convocó a este evento justo en el día de los tabernáculos. ¿Por qué podemos asegurar que fue para el día de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, y no en Yom Teruah o Yom Kippur? Bueno, porque el concepto de solemne tiene que ver con 3 fiestas anuales, y la propia escritura nos las describe. Vamos a Levítico capítulo 23, en donde se nos describe, se hace una primera descripción. Dice el versículo 33, Levítico 33, verso 33, y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días
de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos y al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Bueno, la Torá nos indica cuáles son las 7 fiestas solemnes que fueron consideradas como, las fiestas que fueron consideradas como solemnes. De todas estas 7 fiestas hay una especificación más que se hace en la propia Torá, porque al principio del capítulo 23 se hace una generalidad de las fiestas solemnes y se describen todas las fiestas. Pero el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 16, es más específico con relación a esta descripción de las fiestas solemnes y por qué se consideraban solemnes. Se nos explica aquí, dice el verso 16. Deuteronomio 16, verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que él escogiera, es decir, el lugar de la casa del Señor, donde estuviera el tabernáculo, en su caso el templo. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, esta es la primera. En la fiesta solemne de las semanas, es decir, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Aquí están las 3 fiestas solemnes que se describen en la Escritura. Dice, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Así es de que, pues bueno, aquí podemos entender entonces que si estas son las 3 fiestas solemnes descritas por la Torá y el pasaje del libro de los Reyes nos habla del mes séptimo, de esas 3 fiestas, la única fiesta solemne que se celebraba o celebra en el mes séptimo, pues es tabernáculos. Así es de que Salomón convocó a esta ocasión especial justo en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que en su simbolismo conecta al pueblo de Dios con la eternidad, el reinado del Mesías. Esta ocasión representó algo muy importante para el pueblo de Israel porque la dedicación del templo, el arca del pacto y la fiesta de los tabernáculos, todo ello fue un recuerdo de lo que ocurrió por muchos años en el desierto con los israelitas que habían vivido en tiendas durante su peregrinación por todo el desierto, y el pueblo recordó algo bien importante. Por supuesto que esto fue muy a propósito, muy idóneo precisamente para que el pueblo entendiera que continuaba, independientemente de que ya estaban en Israel, ya habían ocupado la tierra prometida, el Señor ya había cumplido su palabra, etcétera, etcétera. Independientemente de todo ello, el pueblo debía seguir dependiendo de Dios como lo hizo en el desierto para vivir. Así es de que imagínate lo importante de los simbolismos, de comprender los simbolismos que implicaron todo esto. El arca del pacto, la dedicación del templo. Y dice el verso 4, y llevaron el arca del Señor y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca.
y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Bueno, lo relevante de este pasaje tiene que ver con el traslado del arca del pacto al lugar santísimo del templo, el lugar más importante del templo. Y podríamos pensar que ese momento fue de mucha tensión, ¿no? Entre todos los asistentes, porque recordemos que anteriormente ocurrió algo con David. ¿Qué fue lo que sucedió cuando él intentó trasladar el arca? Bueno, tuvo una mala experiencia, porque él no consideró los mandamientos acerca del traslado del arca. Y bueno, aquella mala experiencia, por supuesto que estaba presente en los israelitas, pero por otro lado también existían expectativas acerca de si Dios aceptaría este templo como un lugar para su presencia. Podemos imaginarnos que sí hubo cierta tensión, nerviosismo, etcétera, toda la expectativa que te puedas imaginar. Vemos que este pasaje describe que en el arca solo había las dos tablas de piedra que Moisés había puesto en el monte Horeb, el testimonio. Aunque anteriormente se describe que en la Torá que en el interior del arca del pacto, además de las tablas de la ley, pues había una olla de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Sin embargo, vemos que en este pasaje nos indica específicamente que solamente se encontraban las tablas de la ley. Dice el verso 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Esto fue, imagínate, impresionante. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Esto es bien interesante. Fíjate bien lo que dice el verso 11. Los sacerdotes no pudieron permanecer. No pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces, esta era la respuesta de Dios. Para empezar, fue la respuesta de Dios, se manifestó la gloria de Dios y efectivamente su gloria había llenado el lugar al grado de que los sacerdotes no pudieron permanecer. Este evento fue una repetición de lo que ocurrió cuando Moisés erigió el tabernáculo. Recordemos que fue exactamente lo mismo, con lo cual podemos afirmar que efectivamente Dios se agradó de lo que hizo Salomón, del templo. Éxodo 40, vamos a recordar este pasaje con Moisés. ¿Qué fue lo que ocurrió? Exactamente lo mismo. Dice Éxodo 40, verso 34 en adelante. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Exactamente lo mismo. No pudo permanecer Moisés. Es interesante que los sacerdotes no hayan podido continuar con su labor debido a la presencia de Dios. Sin embargo, aquí tú pudieras preguntarte, pero ¿cómo es posible que los sacerdotes no estaban santificados, no estaban preparados, no eran aptos para estar en la presencia del Señor? Sí, pero la Shekinah, la gloria de Dios, era algo totalmente santo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Recordemos que en las escrituras se registran otros eventos en los que ocurrió que quienes se encontraban ante la presencia de Dios, ¿qué ocurría con ellos?
cuando tuvieron conciencia de la presencia de Dios, de la santidad, ellos se afligieron. Hay varios eventos, varios acontecimientos en donde las personas se afligían. ¿Por qué? Porque se sintieron indignos de estar ante la santidad de Dios. Vamos a recordar algunos pasajes. Isaías capítulo 6 es el más, yo creo que el más significativo, el más representativo de esto, que esto que ocurrió justo con los sacerdotes, de que no pudieron continuar ahí ministrando. Isaías 6, verso 1, que es el llamado del profeta precisamente. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, es decir, esto es la Shekinah, su gloria. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imagínense al profeta en ese momento que dijo literalmente soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor. Vamos a otro pasaje en el Nuevo Testamento que vemos algo muy parecido. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 a partir del verso 4. Dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Está hablando de Yeshua. Después de que terminó de hablar de su enseñanza, dijo a Simón, esto es Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yeshua, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínate a Pedro en ese momento. Quizás esos pasajes te hagan recordar el momento en que tuviste un encuentro con el Señor. En donde te hiciste consciente de tu pecado, de tu condición, de tu bajeza espiritual, de tu quebranto. Y entendiste que no eras digno de estar delante de Dios. Yo creo que nos pasó a todos. Entonces lo que nos está diciendo este pasaje es tremendo. Imagínate a Pedro en el momento que dijo esto, apártate de mí, Señor, porque no soy digno. Él entendió, tuvo discernimiento que estaba delante del Dios que se hizo hombre. Así como tú y yo, cuando
el Señor tuvo misericordia y quitó nuestro pecado. En este pasaje podemos confirmar que estos hombres se sintieron afligidos por causa de su condición de pecado, porque pudieron sentir no solo el poder de Dios, sino que entendieron que se encontraban ante la santidad de Dios hecho hombre, Jesucristo, en el caso de Pedro. Apocalipsis es otro ejemplo, por ejemplo, acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, verso 12, y vemos el testimonio de Juan. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínate a Juan. Imagínate a Juan en este momento, lo que sintió. Igual sintió que era como muerto. Estos pasajes, entonces, entre otros que podemos ver en las Escrituras, nos muestran las razones por las que en aquel día de la dedicación del templo de Salomón, los sacerdotes tuvieron imposibilidad para ministrar. Porque la razón fue la Shekinah, la manifestación de la gloria de Dios, y la gloria de Dios manifestada en esta nube, que fue la respuesta del Señor acerca de su aceptación del templo que construyó Salomón. Pues fue la misma nube que vio el profeta Zacarías cuando abandonó el templo, cuando el pueblo decidió rechazar completamente al Señor. ¿Por qué? Una vez más, estamos hablando de la santidad del Señor, que no pudo, era inconcebible, no tenía sentido que permaneciera en un lugar en donde ya se le había rechazado por parte del pueblo. Ezequiel capítulo 9, a partir del verso 9, fíjate lo que dice. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra, y el Señor no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y entonces más adelante, en el capítulo 10, dice a partir del verso 18, entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Recordemos también otro aspecto muy importante acerca de la nube, de la presencia de Dios que se manifestaba
precisamente en Yom Kippur, o el día del perdón, porque el sumo sacerdote que era el único autorizado por Dios para entrar al lugar santísimo, se manifestaba cuando el sacerdote derramaba la sangre de la expiación sobre el propiciatorio del arca del pacto. Levítico capítulo 16, verso 1, en adelante, confirma esto. Dice: habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esto es muy importante, porque podemos entender por qué entonces aquellos hombres que vieron la presencia del Señor, que vieron a Dios, dijeron: soy muerto, soy muerto. Una vez más, dice: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón estos hombres que de los pasajes que leímos, ellos se sintieron indignos, se sintieron que eran muertos por haber visto a Dios? Y en este pasaje, en las instrucciones que Dios le dio a Moisés, para que no cualquiera, incluso ni el sumo sacerdote, podrían entrar en cualquier momento en el lugar santísimo por causa de la nube de la gloria de Dios, con lo cual podemos entender mucho mejor el verdadero sentido de la imposibilidad de los sacerdotes para que continuaran ministrando en el templo cuando se manifestó la nube de la gloria de Dios en el día de la dedicación del templo de Salomón. Continuamos, regresamos ahí al primer libro de los Reyes, capítulo 8. Dice verso 12: entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que Él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en el que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Esto es hermoso. Esto es muy hermoso porque, bueno, para empezar, por supuesto que Salomón entendió que la nube era la respuesta de que la presencia divina moraba en el templo. Ya. Entonces el pasaje dice que Salomón bendijo a toda la congregación de Israel. Y esto es muy interesante porque lo que nos dice el pasaje es que Salomón se arrodilló delante de toda la congregación. La palabra bendijo en el hebreo es la palabra brak y se traduce como arrodillarse literalmente. Y esto lo podemos confirmar con el propio pasaje que nos da la escritura. Aquí no hay motivo para interpretar nada, simplemente entender el concepto de bendecir. Y confirmándolo con la propia escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, a partir del verso 12, dice así: se puso luego Salomón, es un pasaje paralelo a este de la dedicación, dice: se puso luego Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló, aquí está, delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Como se ve,
en este día.